A medida que se nos van presentando desafíos, vamos a ir encontrando dificultades y probablemente tengamos que frenar en el camino. La pregunta entonces es, ¿cómo manejamos eso que nos pasa cuando se nos presentan las dificultades? En otras palabras, ¿cómo reaccionamos y cuánto toleramos el error o la falla? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Sistema, el podcast. Bravo, bravo. Bueno, ¿empezamos? En el día de hoy nos encontramos, Laura acá, yo, su servidora. Estamos nuestro amigo querido Presenta a José. José Y Franquito, Franquito, acá con el Franco perrito. de J. ¿Y no le gustó el trago de agua? ¿Estaba caliente? ¿Qué No, pasó? me pasó algo en la nariz. Uy, papito. Perdón, la alergia. Papito. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar, como hemos sabido hacer en otros anteriores capítulos, con la dinámica de las cartas. Yo no estuve, que en la... No sabes, es una Eso dinámica es bien sorpresa. loca, que no se entiende nada, es un loco total. Sí, ya no vamos a jugar al bingo porque son malos jugadores ustedes, entonces. Callate, vos no sabés nombrar No, todas no las se cosas que puede. hay que nombrar. Dinámica de las cartas, tenés que elegir un color. No, en realidad nosotros te vamos a elegir un color. Y vos elegís Ok. cuáles de esas cartas de ese color. Ujú. Y tenés que responder la pregunta que plantea. ¿Qué es lo que más te preocupa? Es un poco... Difícil. Muy general, muy amplio. amplio. No sé. No sé dónde podría ser el recorte y ¿Alguna preocupación que tengas? Puedes pensar en área personal, laboral. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Lo voy a extender, me quedar un poco hipocondríaco también, quizás. Pero lo voy a extender como me preocupa enfermarme. No ahora, Mira. ahora me siento saludable y no estoy pensando en que me voy a enfermar, pero me preocupa en el futuro. Es decir, si llego mal a la vejez, eso, la vejez me preocupa, ahí está, la vejez. Bueno, bien. Está bien. Bueno. ¿Quién está haciendo ruido? Tipo, tic, tic, tic. Hay como un tic-tic. Tic, tic, tic. A ver. Lo tuyo es la mesa. Elegime un color. Verde. Ella no se enamora. ¿Cuál es tu comida favorita y la que menos te gusta? Mi comida favorita es todo, arre. La lasaña. Y la que menos me gusta, algo que esté cocinado sin fuego, tipo un ceviche, un jamón crudo. Bueno, listo. Fin. Sí, ¿te puedo hacer una repregunta respecto a eso? Sí, pregunte nomás. ¿Hay alguna comida que te recuerde a algún lugar en particular o algún momento que vos digas, esto lo comí en esta ocasión? No a un lugar, sino a una persona, ¿puede Ajá. ser? Sí, también. El guiso de arroz. Mi papá me hacía un guiso de arroz que no era cualquier guiso, era como un guiso que él hacía, que Ujú. nunca más comí un guiso igual. Claro. Y yo al día de hoy como que trato a veces, cuando me hago arroz, de replicar eso. Sí. Y bueno, no me queda igual. Algún día lo lograré. Amarillo. ¿Sobre qué te gustaría escribir un libro? Bueno. Una biopic. Justo ayer estaba pensando en esto, porque se preguntarán, ¿voy a escribir un libro? No lo sé. Pero no me acuerdo si les conté que vieron que en Año Nuevo nos juntamos con mi abuelo y charlé un montón con mi abuelo y me había enterado de cosas que no sabía, como por ejemplo que estuvo en una banda en su juventud. ¿Tu abuelo tocó los Beatles? Casi. Oh my god. Casi. Los borbotones. Los borbotones, sí, de Perú. Baby.
No, él tocaba, cantaba, no cantaba, él cantaba. Era el cantante de la banda y hacían boleros. Y me empezó a contar como sus aventuras ahí en su juventud. Pero sería interesante, como me gustaría como escribir un libro de, de un familiar. O de él, porque siento que ha vivido como cosas extrañas o por lo menos extrañas para mí que yo por ahí no sé tanto. Pero qué sé yo, sería como interesante. Hoy vamos a... En capítulos anteriores estuvimos hablando de las emociones Previously y on. como habíamos charlado, o los habíamos adelantado, eh, es interesante hacer como foco en ciertas emociones en particular y hoy vamos a trabajar un poquito con la frustración. Eh, si ustedes recuerdan la última vez que se frustraron por algo, no hace falta que digan por qué, sino cuándo más o menos. Creo que fue la semana pasada. Bien, yo voy a hacer lo mismo. Me frustra Ajá. mucho igual. Son frustraciones chiquitas. No son frustraciones tipo, "Oh, me tiro a la cama y ya Claro. no puedo más con mi vida". Ujú. Pero son frustraciones. Ujú. Sí, también, como hace 2 semanas, 3 semanas. Ujú. ¿Y lo pueden manejar la frustración? ¿Ustedes? Cuando les pasa. Pónganle que se frustran como bastante. Como... Me acuerdo una vez que estaba en el CBC y me había fracturado y tenía que rendir matemática. Y había estado fracturado y en mi mente era, bueno, ahora tenés tiempo para estudiar y lo único que tenés que hacer es estudiar y te va a ir bien. Sí. Porque no estás haciendo otra cosa, pues estás tirado en la cama. Y me fue mal. Y cuando volví muy enojado y le hablé mal a mi abuela. Y caíste, o sea, ¿cuándo te diste cuenta de que Ahora. No, mentira. se ponía a llorar? ¿Cuándo me di cuenta que había estado mal? Sí, No, a las pocas horas. ok, pero fue ese mismo día. Sí, bueno, otro día. Pero esa es como la vez que me recuerdo más frustrado, como de... Pero también estaba acompañado de esta de como una... como una obligación que yo me había impuesto, que es, te tiene que ir bien. Claro. Y en ese momento no pensé, che, pero estás fracturado, pues por ahí no tenés tantas ganas de estudiar o qué sé yo. Mi mente era, estás en la cama, no tenés nada que hacer, te tiene que ir bien. Y si no te va bien, sos un tarado. Claro. Me fue mal, Ujú. un tarado, por eso volví enojado y frustrado. ¿Cuántos años tenías más o menos en esa época? Y Sí, 19. 19. Estamos de acuerdo que la frustración, cuanto más chico sos, más difícil es de manejar. Ajá. Hasta uno diría por una cuestión lógica, pero uno también se encuentra con personas que no pueden manejar la frustración y que es como, bueno, abandono directamente. Y hay como muchos factores para pensar, pero primero me gustaría como pensar qué es la frustración, ¿no? Bien. Para poder identificarla y poder hacer el ejercicio del que hablamos la vez anterior, de que para trabajar una emoción hay que primero identificarla y saber de qué se trata e identificar qué le pasa a uno también con esa emoción, como tener esa señal de, ok, frustración entró, ¿no? Al A chat. escena, entró el chat. Eh, ¿cómo, ¿De qué forma la podrían definir ustedes? Cuando tenés una meta, un objetivo Ujú. para hacer algo y no te sale lo que querés hacer, Ujú. como lo tenías Bien. pensado. Sí, es como esto de que necesito algo, quiero algo, deseo algo y no pasa, ¿no? En esto de no probar, por ejemplo, de tengo planeado un viaje y no lo puedo hacer por X motivo, o sabía que esto lo podía conseguir porque me lo habían asegurado y de repente a último momento no pasó. Eh, Imagínense eso en la cabeza de un adulto, cómo lo procesa y cuánto malestar puede generar, pensémoslo en la cabeza de un niño, ¿no? Sobre todo con un niño que por ahí no está acostumbrado a que las cosas fallen, ¿no? Eh, Porque acá hay otro tema importante que también pienso con la frustración, que es el tema del perfeccionismo. Para mí no hace falta que haya perfeccionismo, sino como cierta proyección o expectativa de que suceda algo. También siento que tiene que estar como el factor de que uno hizo cosas para que eso
O sea, esa no es una proyección, no es solo una fantasía de, ay, me encantaría irme a Miami, no hago nada para irme a Miami y no voy y me pongo y me frustro, sino hice algo para intentar llegar a ese objetivo y aún así no lo logré. Pero es esto, es como una expectativa no cumplida. Le preguntaría a una persona que manifiesta, ¿no? Esto de decir, Sí, se frustra. claro, en 2026 me voy a ir de viaje, me voy a ir de viaje, me voy a ir de viaje, me voy a ir de viaje. Si después cuando no pasa, si no hiciste nada para hacerlo, no solamente lo manifestaste, si no te pones mal, si no te frustras, me lo pregunto porque yo no manifiesto, no hago esas cosas, como que digo, bueno, me gustaría que pase esto y voy para ese lugar, ¿no? Yo me pongo en acción. Yo he escuchado a alguien que sí lo hace, o que toma como herramienta, tal vez espiritual, si se quiere, para decirlo de alguna forma, pero es consciente también de que no queda solo en el plano del pensamiento o de la creencia, sino que también hay que pasar a la acción. De alguna forma, después podemos hablar y desmenuzarlo y analizarlo desde nuestra perspectiva de la psicología, qué onda eso de la manifestación. De la manifestación, gracias. Que para esta persona viene un acompañamiento de, bueno, algo hay que hacer, porque solo con pensarlo no es que va a aparecer. La realidad es que no tengo idea cómo es a nivel teórico el tema de la manifestación, si es solo eso o también te dicen, che, tenés que acompañarlo con acciones, o solo con pensarlo mucho, muy fuerte todo el tiempo, ya va a suceder. No lo sé. Yo creo igual que está un poco relacionado con la visualización y que eso sí es como algo positivo y que te lleva a hacer cosas, a hacer y a pensar cosas distintas. Porque también siento que por ahí si en algún punto si estás visualizando algo o proyectando algo, una posibilidad es que también si pasan cosas que se presentan como obstáculos puedas leerlos de otra manera y sortearlos de otra manera también y no frustrarte, que sería como lo ideal. Sí, y te predispones distinto. Te ayuda, como me parece, a eso, a tener más predisposición a lograr eso. Pero sí creo que en ese punto hay gente como que dice, solo lo tengo que repetir y ya, y no hago nada al respecto y espero que me llegue. Siempre hay como una cuestión extremista de las cosas. La combineta banco, tipo, si eso ayuda a sentirte más positivo, pero solamente eso, ahí lo que me preguntaba es en ese extremo si esa persona se frustrará. Claro. Yo creo que sí, a ver, como dijimos en su momento, la frustración va a aparecer, o sea, nos guste o no nos guste, quieras o no, va a aparecer. Qué pesado, ya aparece todo el tiempo. Aparece todo el tiempo. Y nuevamente, cuando yo leía algunos artículos, como que se planteaba muy seguido esto de que la frustración es algo muy fuerte, a nivel de que tiene mucho peso para una persona, porque así como puede ser una herramienta muy grande para pensar su funcionalidad en el sentido de, bueno, ok, me frustro. ¿Para qué sirve la frustración? Para darme cuenta que no estoy tan cerca de mi objetivo, que tengo una distancia y que todavía tengo que seguir intentando. Después está en uno intentar o no, sí, o abandonar. O ajustar el objetivo. Que hay que ajustar o tener un punto de vista más alejado, si se quiere, de la situación, que eso también es como una herramienta que se recomienda, que es, ok, pasó esto, no lo logré, ¿por qué no lo logré? Por ejemplo, entonces, analizarlo. Ya que estamos a principio de año, esto de quiero ponerme de novio, ¿vale? Que es como re típico, quiero estar de novio, qué sé yo. Ok, joya. Querer estar de novio es como un objetivo que no depende solamente de vos. Obvio. Y si vos te lo planteás como un objetivo que depende solamente de vos, está el camino perfecto para llegar a la frustración. Sí. Porque vos te podés predisponer a conocer más gente, a tener más apertura social y ahí tener acciones al respecto, pero proponerte estar en pareja depende también de un otro. Sí. Y ahí es por eso te digo, es como el camino allanado a la frustración. Claro. No, y también pensar en este ejemplo de qué acciones toma uno para poder llegar a esa meta, ¿no? Yo creo que, no sé si la vara bien baja. No sé si la frustración es como un camino, sino más bien es como son obstáculos o
o cosas que uno se va encontrando en el camino. En cualquier camino que uno tome va a estar la frustración. Parece medio catastrófico, pero la frustración va a estar. No, pero se puede tomar bien, como darla por hecho, como que va a estar, Sí, como obvio. normalizarla. Y me parece que ese es el mejor de los caminos, ¿no? Como pensar, ok, yo me voy a encontrar con esto. El tema es qué voy a hacer con eso. Tengo una pregunta para ustedes, otra pregunta. ¿Cómo se podrían describir ustedes cuando se equivocan? No, nada, a veces como... por lo Cuando la general... play. Por lo general me lo Hostia. me lo tomo bien, en el sentido de que lo acepto, Ujú. como que entiendo que me puedo cometer un error, que puedo fallar o lo que sea. Pero hay veces que depende la actividad, o también siento que también tiene que ver con si me siento observado por otros, por ahí sí, ahí me cuesta más. Si cometo un Ok. error en algo donde siento que nada, que mi error me jode a mí nomás, Ajá. es una cosa, o si es un error que por ahí es algo que yo percibo como un error y no tuvo grandes consecuencias, es una cosa y lo acepto más, pero quizás cuando hay otras personas involucradas, ya sea que mi error afectó a otras personas o hay más personas para juzgarme además de mí, es como Sí. ahí me cuesta más por ahí. ¿Y en esa situación aparece la culpa también? Cuando afecta por ahí a otros. Sí. Ok. Esto es importante también. El capítulo Hablamos anterior. de esta cascada de emociones que se desencadenan cuando aparece una emoción, en este caso la frustración, Culpa, enojo. enojo con uno mismo. Bueno, Puede ser miedo también a volver a intentarlo, a volver a hacerlo. Ansiedad. Ansiedad también por no pensar Adelantarte y nuevamente. pensarte en el error. Me puedo volver a de equivocar. nuevo. Y qué Puedo asco, hacerlo qué peor. horror. Dios, ¿por qué no nací robot? Nunca está la posibilidad, o por lo menos no es la primera opción, esto de, ok, lo voy a intentar y lo voy a hacer mejor o puedo hacerlo de una forma diferente, ¿no? Ni siquiera hacerlo mejor o peor, sino diferente. O lo hice 30 veces, 29 me salieron bien, pero quizás esa que me salió mal pesa más también Obvio. Ujú. muchas veces Sí. en la balanza y terminas como, ahí te puede dar miedo o ansiedad. Yo, un poco ligado a lo que decía Fran, Ujú. sobre todo me pasa que me veo peor en el error cuando estoy con alguien que yo estimo que sabe sobre lo que estoy haciendo. Ujú. Voy a poner un ejemplo concreto. Yo el año pasado empecé a hacer clases de canto, que me ayudó mucho a empezar a trabajar sobre los errores. Sí. Esto de muy escuela real escuela, ¿no? No escuela que castiga ante el error, sino escuela que te trata de enseñar de que el error es algo que está siempre y que es lo que te va a ayudar a aprender. Ujú. Y me ayuda mucho a ir mejorándome y aprendiendo y saber de que cuando lo arranco a hacer, obviamente me voy a equivocar, pero saber que me está mirando mi profesora a mí me hace sentir como, ok, soy un desastre, soy un fracaso, porque sé que me está mirando alguien que sabe mucho más que yo. Claro. Y eso me pone más tensa, me da más ansiedad y hace que, bueno, cantar depende mucho de cuán tenso esté uno, y si uno se pone muy tenso, es muy difícil que no desafines, que no la pifies en algo. Claro. Entonces me pasa esto, mientras más experta sea la persona que tengo al lado, más insegura me pongo y es más fácil que me frustre y ahí me siento una cucarachita desastrosa y fracasada. A mí, por ejemplo, el contexto de aprendizaje no me molesta para nada. Como si yo estoy aprendiendo algo y hay alguien, como si vos, que sabe, que me está enseñando, como me lo tomo súper bien, Claro. e incluso como me marcan errores o algo, como me motiva Ujú. a hacerlo mejor después. Claro. Porque sé que lo siento como un lugar seguro. Ujú. Así que ahí, ¿qué me van a decir? Es el momento para sí, equivocarte. justamente estoy ahí para aprender. Es el momento para equivocarte, después Sí. no. Después no puedes equivocarte Nunca más. Yo con esto me acordaba que en la secundaria. ¿En tu secundaria? En mi secundaria, sí. Me pasaba de que yo tenía como un buen rendimiento académico y
Mucho más adelante, casi terminando, me di cuenta de que había como una exigencia que yo me ponía, una autoexigencia, pero que mucho de ese peso venía de afuera, pero que yo ya lo había internalizado. Entonces, si yo me equivocaba en algo, yo me culpaba de que estaba mal lo que hice. Eso no me frenaba no sé, ni generaba que baje mi rendimiento ni nada, pero sí me generaba como mucho peso. Entonces terminaba pasando de que no me gustaba equivocarme. Hay algunas cositas de eso que todavía quedan, ¿no? Dando vueltas por ahí, pero bueno, digo, uno si pudiera elegir, qué sé yo, elegiría no equivocarse o por lo menos hacerlo lo mejor posible. Pero sabemos que las cosas uno las aprende y hay cosas que uno no las sabe y que se va a equivocar en el camino. Pero sí, me pasaba esto de que había como grandes momentos de frustración. Sobre todo, me pasaba esto también de que uno está como a la vista de todos y está como en la mira. Y bueno, a ver el chico 10, a ver qué pasó que se sacó un 7, ¿no? O no aprobó un examen. Y todo eso genera una presión y una ansiedad muy grande que ahora, bueno, uno analizándolo con perspectiva, me doy cuenta de que fue así. ¿En la facultad no te pasaba? Ya no. Ya con el tema notas y con el tema de... Porque sabía que era algo, o sea, que ya tenía que ver conmigo, no afectaba a nadie más que a mí. Entonces era como, lo hago solo por mí ya y nadie me conoce, como que ya está. O sea, no necesito demostrarle a nadie lo que yo sé o no sé. En la secundaria tu imagen dependía de cómo te ibas. Un poco o sea, sí. La construcción de quién eras. Tu reputación. Ponele que sí. Siento que igual no era que estaba pendiente de lo que decía el resto, pero sí, si yo me corría un poco de lo que de mi perfil, ahí sí era como, bueno, estaba como más atento a la mirada del resto. No, y aparte, ¿quién sos si no sos el chico 10? Porque también tenés como un sentido de identidad, sobre todo en la adolescencia, que empezás a construir como ciertas cositas de yo que soy, y ser el chico 10 es como algo, lo mismo como ser un chico popular, no sé, o ser el chico, no sé, lo que sea, cierto perfil. El que le va mal, no le puede ir bien tampoco. El burro. El que le va mal le puede ir bien. No, pero bueno, yo siento de que si al burro le iba bien es como, what the fuck, ok. Sí, Por pero eso, yo creo que incluso en esa instancia es como... Es sentirte, o sea, dar cuenta de que te están subestimando y de que, ok, no esperábamos nada de vos, lo hiciste bien, bien por vos, como que... Pero igual está como esa cosa de subestimar a alguien porque sabemos que no lo puede hacer o que si nunca lo hizo, ¿por qué lo va a hacer ahora? ¿No? ¿A dónde vamos a ver? Dios. Se mató tu mano. Ay, Dios, se frustró. Les voy a leer una pequeña situación que encontré en uno de los artículos que leí para analizarlo y les voy a pedir que se pongan, que es muy difícil porque de nosotros tres ninguno es padre o madre, entonces me gustaría como tener la visión o desde dónde lo podemos analizar, siendo que ustedes han trabajado con padres y también en realidad los tres venimos como trabajando con padres de distintos lugares, a ver qué piensan, ¿sí? La situación dice así: tu hijo está intentando construir una torre de bloques. Al llegar al quinto piso, la estructura tambalea y se cae. En un segundo, la habitación se llena de gritos, el niño lanza una pieza contra la pared y se desploma en el suelo como si el mundo se hubiera acabado. ¿Sí? Bien. ¿Qué harían ustedes ante esa situación? Como padre, Sí. que ya grité, porque se escuchan gritos, o sea que ya estuve gritando, o No, se escucha grita grito del el niño. niño o la niña. La madre. Del nene. O la tía o alguien. Alguien, adulto ahí. puede ser la hermana también. No sé. Piruleta. Como persona adulta que está adelante de un niño. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué te pasa que estás gritando? ¿Pero qué carajo pasa acá? No, yo le pediría que
deje de revolear las cosas, Ajá. se calme y le preguntaría qué le pasó. Yo haría una respuesta típica de una madre-padre, que no está nada regulado. Ajá. Te preguntó qué harías vos igual. No, querías vos. ¿Qué haría yo? Sí. Y lo mismo le diría, tipo, ¿y qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Con ese tono. Sí, así. El niño está gritando, está llorando mucho, está pataleando. No, yo lo diría como con un tono más firme. Ajá. Le preguntaría por qué está gritando. Ajá. Y bueno, y si me cuenta Sí. lo que pasó, le diría que no hay problema, que puedo volver a construir el coso si se calla. Ok. Porque si no deja de gritar, le voy a sacar los juguetes. Ok. Yo lo que haría, pensándolo bien un poquito mejor, porque esto me ha pasado, porque yo no soy madre, pero tengo una hermana pequeña, Ujú. acercarme para ver si se está lastimando, porque puede ser que en el pataleo o lo que sea se esté lastimando. Entonces, primero me acerco para asegurarme de que esté bien. Ujú. Y si me aseguro de que no se está lastimando ni nada, como para tratar de moverla para que no se lastime, después que grite un ratito. Y cuando empieza a bajar el tema de grito, es como, bueno, ¿qué pasó? Hablar un poco de eso. Abrazarla, si quiere un abrazo. En ese momento yo estaría llorando. ¿Vos? Sí. Y sí, porque Está a mí llorando un me niño, pongo nada más. nerviosa. No, es que yo en realidad me pongo nerviosa cuando veo una situación así, entonces tratando de ayudar, como que seguramente alguna lagrimilla se me caería. Y cuando bajo un poco, bueno, esto, preguntarle qué pasó, lo que sea, qué sé yo, y preguntarle si quiere jugar, o Claro. sí. Me parece interesante, primero que nuevamente es esto de buscar la calma, como cuestión automática que tenemos, de que se calme. Pero acá, una vez que uno pongamos en la situación, visualicémonos, estamos entrando a donde está el niño llorando. Lo primero que le pedimos es que se calme, que deje de llorar, lo tratamos de ver, en el caso de Flor, bueno, si no se lastimó, lo que sea. Y acá se abren los caminos, ¿no? Uno es empezar a los gritos si el niño no se calma. Sacarle directamente las cosas. Sí, le gritas más para que se escuche, porque como está gritando el niño, tenés que gritarle arriba para supuestamente tapar Claro. ese grito y que Claro. te escuche, pero no. Y ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es gritar y otra cosa es poner la voz firme, ¿no? O hablar con un tono que te pueda escuchar, ¿no? Porque si no estamos con una escalada también de cosas y es imposible. Otra es verlo y no hacer nada, como mirarlo simplemente y ya. Que se sienta juzgado y pare. Que se sienta juzgado y pare, o abandonar o irse, como bueno, que llore, ¿no? Comenten a ver aquellos que sean padres, qué camino tomarían ustedes. Pensemos también en el agotamiento que esto genera si esta conducta es todo el tiempo, Constante. ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes de encontrarse con niños llorando en Sí. el consultorio? Sí. O haciendo Sí. este tipo de Sí, y estando el padre presente, digo. ¿Ha pasado al lado o no? mío no, Pero cerca. pero sí, al del otro lado del consultorio, sí. Y es como esto de mirarlo, Ujú. dejarlo que se exprese, pero yo a la vez estoy, Ujú. tipo, yo tomo aire para yo regularme, Claro. porque es muy difícil no perder Muy los difícil. estribos Ujú. cuando ves, sobre todo un niño que ni siquiera sos la persona referente de crianza. Claro. Es muy delicada la situación. Entonces, es esto de me voy a mantener regulada, voy a respirar, voy a Claro. respirar y respirar y respirar, y voy a dejar que el niño, sin lastimarse, se descargue. Ujú. Porque también es eso, ¿viste? Y el niño no se lastime. Sí. Por eso yo te decía, yo entraría, me fijaría que no esté lastimada, Sí. que no se esté golpeando la cabeza contra la pared, porque a veces pasa, yo lo he hecho de chica. Ujú. Entonces esto de no irse al otro extremo de, bueno, te dejo solo, Claro. pues se puede lastimar, pero sí dejarlo que largue lo que Claro. tiene que largar, porque en realidad
es el grito porque parece que el mundo se le vino abajo, porque realmente el mundo se le vino abajo. Sí, o sí. sea, ese es su mundo. Sí. Eh, También creo que es importante pensar el factor, el tema de la edad, ¿no? Digo, porque hay Sí, eso situaciones es que son igual. esperadas para determinadas bueno, sí, edades a mí me imagino que un otras. niño, Digo, muy si chico. pensamos en un niño de, no sé, 10 años, que de repente está en esa y ¿En tiene qué esa andas? conducta, Ondas. y ahí es una alerta, porque también hay que preguntarnos, bueno, ¿qué pasó todo este tiempo para que ese niño llegue, ¿no?, a este punto en donde no pueda manejar, que no pueda terminar el juego porque se le cayó la torre, ¿no? O porque perdió en la Play o en la compu y de repente termina rompiendo un teclado, termina revoleando el mouse, los auriculares. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en esa casa también? Eh, y por qué no se pusieron los límites a tiempo, ¿no? Porque en esto también estamos hablando de límites. De que tienen que aprender los niños a que no todo se consigue en la inmediatez, que lo hablamos también en esto de la inmediatez en la que estamos viviendo. Uno espera todo el tiempo que haya recompensas y constantemente conseguir lo que uno quiere. Recompensa no solamente significa quiero las Oreo y me compran las Oreo. Recompensa significa tengo el celular y estoy mirando reels constantemente y eso satisface todo el tiempo mi Obvio. dopamina. Y miro lo que yo quiero, cuando yo quiero. En el sentido, esto que hablábamos alguna vez de cuando nosotros éramos chicos teníamos que esperar para ver las cosas que queríamos ver. Sí. Hoy no. Yo esperaba el mediodía para ver las pistas de Blue. Mira. ¿Ustedes esperaban algún dibujito en especial? ¿Se acuerdan? Los Simpsons, el Chavo. Los Simpsons. A jugar con Tal vos. vez Digimon. Ok. Dragon Ball. ¿Qué dibujito esperaban ustedes si eran de nuestra época? Comenten. Pero sí. No, nada de eso, de tener que de hacer un esfuerzo uno para conseguir, que el esfuerzo sea aunque sea esperar para conseguir algo que uno quiere. Hoy no existe eso, en las Sí. cosas más mínimas. Y esto que también nombré la vez pasada con respecto a los videojuegos, como muchos videojuegos te ejercitaban la frustración, o juegos que no te explicaban lo que había que hacer y lo tenías que descubrir vos solo. Sí, o cuando no tenías forma de guardar el juego, tenías que volver a empezar desde el inicio, aunque hayas pasado todo y estés como en el anteúltimo nivel. Bueno, justo llegó la hora de pagar, bueno. Entonces, esa todo cosa otra vez. parece una pavada, pero nosotros estábamos. Era un ejercicio, porque nuestra realidad. En nuestra realidad estaban esos elementos y eran las cosas con las que jugábamos, o las cosas donde momentos recreativos. Yo creo que con lo que se encuentran hoy los padres y las personas que crían es con esta construcción de la paciencia y de la espera y del todo ya, que realmente es algo con lo que uno tiene que luchar, porque uno de puertas para afuera se va a encontrar con esa inmediatez, o incluso dentro de casa, si no hay un control, no hay límites sobre el manejo de dispositivos, por ejemplo. Pero que ¿no? los mismos adultos estamos luchando. Exacto, con sí, eso. hablamos de una cultura de la Sí. inmediatez, no es solamente Obvio. un problema de los niños, es un No, problema no. también del adulto. Y esto de, por ejemplo, decir, bueno, los padres son como el problema, qué sé yo, y nadie dice nada de, o por lo menos me imagino a alguien de afuera diciéndonos, y ustedes no están hablando, por ejemplo, de los influencers, los streamers que juegan y se enojan y es gracioso, por ejemplo. Obvio, bueno. Que sí, pero eso también tiene un origen en el límite que uno le pone al pibe al contenido que Sí. accede. O sea, todo tiene un origen también en el límite, que estaría bueno que uno pueda poner lo mejor posible o lo más adecuado posible en la medida de las condiciones, porque tampoco vamos a pretender de que decirle al padre que no le permita nunca al hijo tener un celular, porque hay veces que las dinámicas de familia no permiten prohibir concretamente eso, es difícil. Y también los padres, hay un tema de agotamiento parental que los padres por un momento necesitan a veces, bueno, le doy algo para que se entretenga y lo primero que se les ocurre es un dispositivo. Como decías vos, por ahí nosotros como terapeutas estamos poco tiempo con esos niños, con esas niñas. Quizás nuestro espacio es útil para que pueda descargarse y a nosotros nos cuesta en ese rato y tenemos que autorregularnos. Imagínate una familia que convive como con esas situaciones y que es totalmente entendible que
no puedan aplicar todas estas cosas, o no siempre al menos, Sí. o busquen como estos chupetes para que la lenguaje, situación ¿no? sea más, porque también digo, familias, no sé, que tienen otras preocupaciones, Ujú. otras situaciones, y Sí. el mundo está bastante hostil, la sociedad está bastante hostil, Sí. y es como todo repercute, todo, entonces no se enojen los papis, porque Los es papis, entendible los que, papis. que no se pueda. No es cuestión de echar culpas, sino es simplemente analizar lo que está sucediendo y me parece que es Sí, importante entenderlo. que esto también se trata de una construcción de hábitos, ¿no? De hábitos tanto de aquel que enseña como del que aprende. Es importante que desde muy chicos a los niños se les enseñe a respetar las normas, a respetar los límites. Y cuando digo límites, también muchas veces se confunde, bueno, eh, es no porque lo digo yo, ¿no? Y hay determinadas edades en donde uno tiene que empezar a dar una explicación o dar un contexto de por qué no. Porque si no es como, bueno, queda el no en el aire y entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué no lo puedo hacer? Nadie me explica nada, bueno, probablemente lo vuelvo a hacer, ¿no? Más allá de que lo hago o no, siempre es importante como dar un contexto al argumento. No porque uno le tenga que andar dando explicaciones o por ese argumento que uno reduce, ¿no? De, bueno, yo no le voy a dar explicaciones de por qué mi decisión. Sí, hay cosas que igual siento que no hay que dar explicaciones. Muchas veces, sobre todo cuando son muy chicos, es no. No, cuando somos chicos no, pero No. en la adolescencia ni te digo que Bueno, no, sí, obvio. ahí Ahí empiezan tiene que haber un diálogo, hay que desdibujarse, claro, y hay que negociar una banda, salvo cosas como muy específicas de cosas, no sé, que te atenden contra la salud. Sí, bueno, y por ahí que sea eso, no, pero que puedas no, explicar y por hablar qué, de pero es eso. no. Pero hay que O sea, no hay sostenerlo. negociación. Pero sí, en muchas otras cosas hay más negociación. No, pero muchas veces pasa, que creo que es un poco una confusión o un hábito que se generó a partir de que se empezó a ser más popular como la crianza respetuosa, etcétera, que hay gente negociando con niños muy chiquitos, Bueno. cosas que no habría que negociar. Entonces después ves esos niños muy chiquitos pasándole por arriba a todo el mundo y no pudiendo tolerar Sí. absolutamente nada. No, es que me parece que hay una confusión ahí con el tema de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa no es que el niño haga lo que quiera. O sea, crianza respetuosa o parentalidad positiva, como también se la ha conocido, tiene que ver con poner límites, ¿sí? Enseñar desde el respeto mutuo, pero que los límites se sostengan. Y en el caso de que, no sé, pienso en un pibe de 10 años que pregunte, bueno, ¿por qué? También tener la posibilidad del diálogo. Porque si uno también cierra y se pone como como si fuera una pared y bueno, no, listo, ya está, andá, porque digo que no, más allá de que uno pueda estar enojado, me parece que es importante el diálogo, sostenerlo. Y eso es también un poco lo que cambia, o el paradigma diferente a la crianza de antes, que era que no, y es O así hasta que el te vayas bife. de casa y ya. O sea, Sí, y el bife. bueno, obviamente el castigo físico, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay que hacer como un señalamiento de que la crianza respetuosa no es lo que se está haciendo. Y me parece que hay pocos espacios también. Nuevamente hablamos de orientación a padres como dispositivo súper importante para que vayan y se saquen las dudas y ganen herramientas como padres para poder tener una buena crianza más saludable, que es el fin, ¿no? Y aparte pasa mucho esto de como padre también. Ahora, antes estábamos hablando de la frustración en los niños. El tema de la frustración en los padres, de que sentir que son incapaces como padres porque no logran que el pibe se regule en el berrinche. Y esto de hacer un montón de estas soluciones intentadas, estas ideas que se les van planteando, que no tienen el resultado que ellos esperan, quizás porque no las sostienen el tiempo suficiente, porque las respuestas adaptativas, las respuestas distintas llevan un tiempo de que se acostumbren los chicos. El no poder esperar o quizás tener como alguna conducta que en realidad vaya para el lado contrario, como que empeore los berrinches, lo lleva mucho la frustración a los padres y aparece la culpa. Sí, obvio. Muchísimo. Entonces soy mal padre, soy mala madre,
Yo no quiero repetir la historia que tuve con mis padres, mi familia. Y la culpa también lleva muchas veces eso, evitarle situaciones de frustración o situaciones de Ujú. malestar. Obviamente situaciones que el niño o la niña puede atravesar. Es incómodo verlo como padre Sí. o como adulto, como familiar, pero también es necesario hacerlo. Es que tienen que pasar por situaciones en donde van a equivocarse. Pienso en el colegio, en las tareas del colegio, en las evaluaciones, en los exámenes. No sé, un día te fuiste a sacar un 10 y al otro un 5. Y está bien, o sea, a ver, hay que analizar todo el contexto, ¿no? Pero lo primero que viene es como el señalamiento o juzgar a el profesional, en este caso un docente. Bueno, ¿por qué se sacó un 5? ¿Por qué le pusiste? No te pregunta ni siquiera ¿Por qué se sacó un 5? ¿Por qué le pusiste un 5? ¿por qué le pusiste un Cuando 5? le va Dame la bien nota. es mi hijo se sacó un 10 y Sí. cuando le va mal es a mi hijo le pusieron Que pusiera. un 5. Lo sacan, digamos, del eje y que a veces ni siquiera dicen nada. O sea, aprobó, listo. Ya Sí, está. ¿Para qué obvio. vamos a decir algo? ¿Para qué vamos a festejar? Pero sí. Actualmente, bueno, ustedes trabajan también en escuela, ¿no? Ujú. Creo que se ve cada vez más marcado esto de padres querellantes, quejosos y este tipo de cosas, de por qué le pusiste esta nota, de por Ujú. qué hiciste esto, de mucho Sí. cuestionamiento a los límites que pone la escuela. Ujú. Sin embargo, después, cuando pasan algunas situaciones es, ¿y la escuela qué hace? Entonces la escuela todo el tiempo está siendo constantemente atacada. No hay nada que haga la escuela que conforme. No, nunca. No digo que obviamente hay cosas en la escuela que fallan, Sí, obvio. y también depende de cada caso, pero la escuela nunca va a estar en un lugar en el que digan, che, que bien la escuela. No, no. No, y si eso pasa, al primer error ya puede llegar a ser la peor escuela del mundo. A la primera. Ni siquiera sería un error para la escuela, sino que pasa a ser un error según la interpretación del padre o madre, ¿no? O cuando se corre de lo que ellos esperan. Ahí uno puede decidir un montón de cosas como padre, digo. También entrar como en esta batalla de querer tener la razón o de querer sostener o de incluso querer que se haga como esa persona quiere que se haga, ¿no? Y a veces las cosas no son así. Y eso habla también de la tolerancia a la frustración de los padres como padres eh, ante ciertas exigencias, ¿no? Capaz esa familia está re en una, le está Puede pasando ser. algo heavy, por ejemplo, porque a veces pasa eso, y te vienen a atacar porque sos como el blanco con el que se pueden desquitar un Sí. poco. Y capaz cuando los recibís y los escuchás decís, uy, che, pará, y hablas, bueno, no, che, estamos en Ujú. una, obviamente lo estoy haciendo como muy Sí, sí. corto y brusco, ¿no? Pero resulta que en la profundidad a esa familia le estaba pasando otra cosa, Sí, y obvio. bueno, no están pudiendo hacer malabares con lo que está pasando. Es todo muy complejo en el ámbito humano. Sí, pensemos también que, volviendo más concretamente al tema de la frustración, que tengamos tolerancia a la frustración implica que nosotros en un futuro podamos resolver problemas o estar más predispuestos a una resolución de problemas, ya sea con un problema propio o un problema más desde lo social. El tema de la autonomía, ¿sí? De que podamos hacer cosas solos, de que seamos capaces de llevar adelante alguna actividad, que eso también es una construcción. Digo, uno al principio necesita acompañamiento, después uno puede largarse solo. Y otra cosa también es poder tener como esta capacidad de flexibilidad, ¿no? De poder pensar las cosas de otra forma, de poder pensar en otras opciones, en otros caminos posibles. Entonces, la frustración o el manejo de la frustración tiene muchas herramientas. Uno aprende de la frustración también. Hay aprendizaje. Creo que darla por hecho y en el sentido de naturalizarla ayuda mucho a pensar Ujú. este camino, ¿no? Para correrte de que la frustración es un cuco, Sí. sino como que es algo que va a estar ahí. Y bueno, nada, es parte del camino y es lo que te va a ir como también sortearla, te va a ayudar a aprender más cosas.
Bueno, me parece que estamos como con una idea bastante clara. Nuevamente, me parece que sugerencia, consejo, como sea, como lo quieran llamar, cuando uno está ante una situación que frustra, hay que respirar, hay que frenar, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con el manejo de una situación que implica un otro, ¿no? Ahí hay que respirar mucho más, centrarse, pensar si es posible alejarse de la situación para no quedar como muy, como, no me sale la palabra, enroscado con eso. A veces también sirve cortar, hacer otra cosa, ¿no? Si es que se puede. Y en casos más complejos, buscar ayuda profesional, como siempre decimos, que está bien pedir ayuda, a veces uno solo no puede. Y justamente... Muchas veces uno solo no puede, pero no en el mal sentido de que, ay, no somos autónomos. No existe la autonomía tipo así tal cual de no dependo absolutamente de nadie nunca 24/7. No somos robots. Tendemos hacia una autonomía relativa, ¿sí? O sea, hay momentos en los que vamos a poder un poco más solos, hay momentos en los que necesitamos ese acompañamiento y es parte del ser humano porque somos seres sociales. Entonces, dependemos de otros en algunos puntos. Bueno, ¿alguna idea para cerrar esa idea? Está muy bien, me gusta lo que dijiste. ¿Querés agregar algo más vos? Arre. No, el tema de, a mí algo que me quedó del capítulo anterior era esto de las familias, las personas que a veces te dicen cosas que no están copadas respecto a las emociones. Sí. Y esto de pensar de que te dicen no llores, no te enojes y qué sé yo, y que no es con mala intención. A mí me quedé pensando con eso porque a ver, que no sea con mala intención no significa que no genere efectos que no están copados. Entonces, repensemos esto para tener más conciencia sobre las cosas que decimos y las cosas que hacemos con respecto de uno y respecto de otros. Porque si no es, ay, fue sin querer. Claro. Y todo el tiempo fue sin querer. Bueno, ahí ya estamos en un problema. Si lo hiciste una vez y ya sabes que no sirve. No fue mi intención. Y lo volviste a hacer, bueno. Sabes que no soy mala persona. Bueno, entonces, ¿a qué va esto? A que los invito a eso, a que seamos más conscientes de lo que hacemos respecto de otros y lo que decimos respecto de otros cuando estamos. Eso. Sí, yo para cerrar, la frustración no la eviten, va a pasar, sí, retomo esta idea que me parece importante. Corrámonos de la sobreprotección a todas las edades, digo, no sobreprotejamos a la gente. Tenemos cosa que nos sale de querer ayudar y demás, pero eso no nos va a sacar o nos va a salvar de la frustración, y tampoco hay que salvar de la frustración a nadie, tiene que pasar. Eso nos construye y nos da más poder de acción también a futuro. Así que bueno, eso es todo. ¿Estamos? Eso es todo, entonces. Sí. Bueno, eso es todo, amigos. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.